Muy buenos días, Gerardo. Un placer, como siempre, compartir esta jornada con ustedes y con toda la audiencia. Muy bien, como es habitual, usted tiene la columna y bueno, seguramente un tema interesante para la audiencia. Luego de varios meses de trabajo y esfuerzo sostenido de parte de la educación, de parte de los docentes y de toda la comunidad educativa, el Consejo Federal de Educación ha establecido el marco regulatorio y el protocolo para el posible retorno a clases. Esta es una oportunidad también para repensar desde la educación, desde las familias, desde la comunidad en general, la posibilidad de que entre todos podamos rediscutir los lineamientos fundamentales acerca de qué sociedad queremos construir, pero también fundamentalmente cuál es el rol que le asignamos a la formación de nuestros jóvenes. Muchos pensadores plantean en este contexto de pandemia que al trabajo frecuente, permanente de los docentes, con salarios mal pagos, con infraestructuras edilicias que se vienen resquebrajando, con organizaciones sindicales que muchas veces luchan por los intereses de los trabajadores, pero que también se encuentran motivadas por conflictos de disputa política que entorpecen esta lucha por los derechos. Tenemos este enorme desafío de situar los deseos de los jóvenes en el centro de la escena. Creemos nosotros que esta pandemia ha sacado lo peor desde el punto de vista del concepto de una educación burocratizada y pergeñada solamente en base a la extracción de resultados, a la conformación de altos niveles de eficiencia y productividad. Esto es que los docentes han tenido que adaptarse a través de grandes exigencias a presentar en tiempo y forma informes acerca del desempeño de los alumnos, exigencias absolutamente fuera de la proporcionalidad lógica hacia los jóvenes que tengan que presentar el trabajo en tiempo y forma, también conectividad, cuestiones que mostraron la desigualdad desde el punto de vista del acceso a las nuevas tecnologías. Pero en última instancia, creo que esta es la oportunidad para que nosotros podamos reproducir nuevamente este paradigma del consumo por el consumo mismo y ver para qué mundo estamos educando a nuestros jóvenes, si lo estamos educando solamente para que en 2 o 3 años se inserten al mercado laboral como autómatas, sin la reflexión necesaria para entender por qué el mundo nos da esta posibilidad de reflexionar acerca de la situación en la que estamos, o también volver a seguir repitiendo mecanismos repetitivos, mecanismos en donde, si bien al principio se dejó de lado la evaluación, aún subsisten cuestiones que tienen que ver con la reproducción sistemática, la reproducción continua de mecanismos, metodología y ensayos de procedimientos que anulan la reflexión, que anulan la posibilidad de pensar un mundo distinto. Entonces, me parece a mí importante que como comunidad, ahora que cada provincia medianamente se ha puesto de acuerdo en el protocolo de regreso a clases, podamos rediscutir también todo este tipo de cuestiones, porque el retorno será fundamental, el diálogo será fundamental, el retorno de la participación de toda la comunidad, donde los desafíos van a ser cada vez mayores. El Consejo Federal de Educación es el ámbito donde están presentes todos los ministros de Educación de la provincia, el Ministerio de Educación de la Nación, sindicatos, representantes del Senado, de la Cámara de Diputados, y es también la posibilidad de escuchar a nuestros docentes, escuchar a nuestra comunidad educativa, saber cómo nos sentimos, y trabajar fuertemente también en todo lo que tiene que ver con el distanciamiento, con usar el tapabocas, con cambiar también la noción física, espacial de nuestras escuelas, en cuestiones de esparcimiento. Entonces, el mensaje que creo, Gerardo, que tenemos que trabajar es qué tipo de educación queremos. Una educación que solamente de manera repetitiva incorpore y transmita conocimientos, o somos capaces de darle tiempo libre a nuestros jóvenes, como seguramente muchos recuerdan y también pueden reflexionar acerca de que las grandes obras de arte, las grandes conquistas culturales, las grandes canciones, los grandes relatos históricos surgen cuando el ser humano tiene libertad y se encuentra fuera de ese atosigamiento que impone hoy la sociedad capitalista acerca del cumplimiento de estrictas horas de trabajo y mayor productividad y mayor espera a la hora de cumplir los objetivos. En este marco es que también en el mundo se están rediscutiendo, haciendo caso también a los planteos de Keynes en 1930, cuando decía que el capitalismo, la principal función que tenía
era la de lograr que el trabajador trabaje menos horas, que gane más por menos horas trabajadas. Entonces, esto también es el desafío que tenemos, ¿no? Ir totalmente distinto de esta corriente que la pandemia nos introduce como reflexión. ¿Para qué trabaja el hombre? ¿Con qué objetivo trabaja? ¿Cuál es la felicidad para toda la comunidad? La educación va a dejar de atosigar y poner la cabeza sobre nuestros maestros y nuestros jóvenes, y se va a permitir dar la oportunidad de lograr un pensamiento reflexivo que interpele e interprete las condiciones desiguales del mundo, o vamos a seguir reproduciendo mecánicamente dispositivos de instrumentación y de dominio que impliquen un acomodamiento a las situaciones extremas de desigualdad social. Esta es la oportunidad. Es muy interesante lo que está hablando, profesor, con respecto al tema educativo. Momento para replantearse muchas cosas y sobre todo qué queremos en el ámbito educativo. Momento para aprovechar oportunidades. Siempre en las crisis son oportunidades para ver qué horizonte vamos a dirigirnos. Otras cuestiones que tienen que ver con situaciones límites que está atravesando la sociedad, no solamente de Sáenz Peña, sino de quizás todo el mundo también, pero básicamente está ocurriendo un hecho en Sáenz Peña de que, bueno, hay un decreto del gobierno provincial, pero también hay una situación crítica del comercio. El decreto no permite abrir los negocios que no son esenciales, pero a la vez los comerciantes están al límite ya de la quiebra, y en Sáenz Peña abrieron varios negocios como tiendas, en fin, productos que no son esenciales. Situación complicada, ¿no?, para muchos comerciantes. Exactamente, y el 99,9% de los comerciantes tienen toda la razón. Es una situación apremiante que ha superado todos los límites de contención que puede tener una pyme, una empresa familiar, un negocio. Acá la clase política tiene que manejarse con gran sentido de ubicación histórica, ¿no? En estas marchas y contramarchas que hemos tenido de resistencia a la cuarentena, si bien, como siempre hemos compartido en este programa, nosotros creemos que existen ciertos sectores que utilizan el carantismo político para sumirse en una situación de desigualdad y de crisis económica de nuestros comercios que es real, ¿no? El rompimiento, bueno, primero que nada tenemos que decir que muchos se equivocan al plantear de que esto es solamente una crisis sanitaria, ¿no? Los que dicen que es una crisis sanitaria abordan el enfoque, tienen un enfoque totalmente erróneo, ¿no? Esta es una crisis sanitaria que produce una crisis económica de destrucción de las fuentes laborales y que va a terminar destruyendo el tejido social del aparato productivo de nuestra Argentina, impactando también en los valores, impactando en la noción de comunidad, impactando en la unión misma de las familias, impactando en los niveles violentos e inseguridad que también estamos viviendo en nuestra ciudad. Estamos viviendo hechos, la verdad, que recrudecen cada vez más. Todo esto es producto de un virus que ha surgido a nivel mundial, que ha destruido todos los sistemas sanitarios y económicos, pero que tenemos que tener un enfoque holístico y sistémico desde la clase política para abordarlo. Es totalmente comprensible lo que le pasa a nuestras fuentes de trabajo, las que generan riqueza, a los comerciantes que ponen el día a día, ponen el esfuerzo y el sacrificio para tenazmente llevar el pan a su casa. Por eso todas las medidas que tienen que ver a nivel mundial con reducción de impuestos, moratoria, ¿no? Ahora en muchos municipios de nuestra localidad también hay proyectos que hablan de una moratoria, que tienen que ver con reducción de impuestos. Se habla también, por eso tan presente esta discusión que tenemos que tener, ¿no?, que está dando vueltas en los países europeos sobre la renta básica universal. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que discutir como sociedad, ¿no?, para ver qué pensamos y si estamos preparados, porque la pandemia dejó al desnudo esto. Cuando nosotros decíamos que tenemos a millones de personas que eran monotributistas o trabajadores informales o que se dedicaban al comercio informal o que día a día salían a ganarse el pan, ante esta crisis se vieron impedidos de cumplir con sus actividades y no recibían ninguna ayuda del Estado, pero tampoco quieren recibirla, ¿no? Esto tuvo mucha repercusión en la última entrevista que hemos tenido, Gerardo, porque muchos dicen, ¿cómo que no quieren recibirla, no? Y tiene que ver con una cuestión sociológica, trataba de explicar yo. Nosotros conocemos, a través de, mirando para atrás nuevamente en el tiempo, bueno, desde los inmigrantes que vinieron a ser grandes en Argentina, que solamente trabajaban y recibían muy poca ayuda del Estado. Entonces hay como una concepción sociológica de que no siempre están esperando la dádiva del Estado.
hay una cuestión de orgullo, una cuestión de muy personal de algunos trabajadores, de algunos hermanos y hermanas de nuestra patria, que no quieren por una cuestión sociológica, por una cuestión psicológica recibir ayuda del Estado, pero sí necesitan trabajar. Y si la ciudadanía, los comerciantes no pueden trabajar, esto puede terminar en una situación de colapso social. Por lo tanto, es necesario a la dirigencia política decirle desde nuestro humilde lugar que hay que ser muy prudente, no es momento para ahondar y asustar conflictos, no es momento para que la ciudadanía caiga en disputas ideológicas. Tenemos que tratar de apuntalar el consumo, tenemos que tratar de generar la herramienta para que el Estado ponga todos los recursos en estos sectores castigados, como el comercio, como la gastronomía, como el turismo, como la producción. Muchos años se nos dijo que el Estado, bajo determinados niveles de inversión, no podía invertir, y que eso generaba déficit fiscal, que no podíamos invertir en determinado porcentaje del presupuesto. La pandemia nos ha hecho ver que sí, Gerardo, que cuando hay una posibilidad de rescatar, que cuando la crisis sanitaria y económica está implosionando, el Estado puede y debe intervenir. Y en este sentido es que tenemos que rediscutir. No podemos seguir teniendo un mundo en donde 6.500 millones de personas solamente son dueñas de 4,5% de los recursos. Esta es la discusión que tenemos que dar de manera leal, ¿no? Y sí acompañar, porque la verdad que el tejido productivo se está resintiendo y esto puede llevar a una catástrofe social que tenemos que tener real dimensión del peligro que se nos avecina. Muy claro sus conceptos, profesor Luis Rolón. La verdad que es un gusto siempre dialogar con usted. Vamos a estar en contacto la próxima semana seguramente con otros temas que realmente importan a la sociedad. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, un placer, saludo para todos. Profesor Luis Rolón, bueno, con su programa.